Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto estar de nuevo cuenta aquí con todos ustedes. Hoy lunes 8 de septiembre, espero que estén pasando un excelente día el día de hoy. Quiero que me acompañen en esta ocasión a hablar sobre un tema que ya hice un video anteriormente acerca de una situación con una joven que increpó a Noroña fin de semana en una reunión, en una conferencia que tuvo Noroña con estudiantes de una universidad. Pues se hizo bastante viral esta chica porque ella confrontó a Noroña, lo criticó sobre la presunta austeridad que difunden todos los morenistas. Recordemos que Noroña ya es morenista también, es senador, pero es por parte de Morena. Pues la austeridad que pregonan todos los morenistas se contradice muchas veces con lo que hacen o con lo que tienen. Ahora Fernández Noroña le salió, exhibieron una casa de 12 millones de pesos que tiene, una casa millonaria que se contrapone con este mensaje de la austeridad que están pregonando constantemente los morenistas. Pues esta joven en esa conferencia que tuvo lo confrontó a Fernández Noroña, lo increpó bastante fuerte sobre esta, pues, vaya acusación, crítica que se contrapone con ese mensaje, el principio de la austeridad. Pero también se hizo bastante viral esta joven porque empezó mal su crítica, argumentando por ahí una mentira que es por lo cual se hizo bastante viral esta joven, que ya la apodan en redes sociales como Lady Mentirosa. Es lamentable lo que sucedió con ella. Pasa lo que siempre sucede con los opositores. No estoy diciendo que ella sea opositora, pero parece ser opositora por lo que dice y por cómo se comporta, que ahorita les voy a enseñar varios videos. Ahora se hace la víctima porque ha estado teniendo diversos ataques en redes sociales a causa de una mentira que dijo. Ella comentó en esa reunión, en esa conferencia, que Noroña en algún momento dijo una mentira, dijo un comentario misógino terrible contra la senadora plurinominal Lili Telles, que en resumen la mandó a callar, que solamente servía para lavar los trastes. Es un comentario, no hace falta que lo repita, pero ahorita les voy a mostrar el video. Muy, muy pésimo ese comentario, pero ella la tomó como una verdad. Nunca dijo su fuente de esa crítica que estaba haciendo con Noroña. Pues esto lógico que hizo enojar a Noroña porque pues es una mentira y Noroña ya tiene. Yo he dicho en anteriores videos que ya hay una campaña por parte de la oposición, una campañita de golpeteo contra Noroña. Hay una campaña en contra de todos los aliados de Morena, pero en específico contra Noroña. No sé por qué. No sé si lo ven fuerte para el 2030 que él pueda ser uno de los candidatos de Morena para llegar a la presidencia, alguno de tantos que pueda haber, pero sí hay. Yo me he dado cuenta que hay una campaña de golpeteo contra Noroña de varios medios. Radio Fórmula ya hizo un video acerca de esto, voy a tratar de dejarlo aquí más adelante para que lo puedan ver, pero sí hay una campañita de golpeteo contra Noroña y sale esta chica argumentando que ese comentario, presunto comentario que había dicho Noroña, lo habían difundido en todos los medios. Pues yo estuve buscando y no hay, no hay ninguna evidencia, no hay ningún video, no hay ningún audio, algo que donde lo haya dicho. Todas las sesiones del Senado tienen hacen como una, no recuerdo ahorita la palabra, un ratito más me voy a acordar, eh, estenografía, estenografía, donde ahí se va registrando todo lo que van diciendo, esa es la palabra. Pero también la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras tienen esa estenografía donde se va registrando todo lo que van diciendo, tanto la presidenta, los periodistas, los demás personas que van ahí platicando. Pues igual con el Senado no hay ningún registro de ese comentario y pésimo que esta chica pues haya dicho esa mentira sin haberla confirmado antes, lo dio por válido
dijo que ya había salido en todos los medios. Pues habría que ver qué medios fueron los que ella vio, porque pues no hay nada, no hay ningún registro. Por eso pues ha recibido bastantes ataques, sobre todo la gente que está con Noroña, que se indigna, como les digo, todo ese golpeteo, esa campañita de mentiras, de calumnias que traen ahorita diversos opositores. También he visto mucho golpeteo por parte de Azucena Oresti en Radio Fórmula, que todos los días está golpeteando a Fernández Noroña. Y sí, yo me pongo en su lugar, sí debe ser bastante molesto que todos los días difundan mentiras. Pues ahora quiero que me acompañen a ver todo esto, porque esta chica, a pesar de haber dicho esa mentira, no se disculpa, no ha salido a disculparse hasta el momento, pero en lugar de eso sale a victimizarse por todos los ataques que ha estado recibiendo. Vámonos. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja, el pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón, es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Tengo entendido que la chica, la joven estudiante, se llama Victoria Montes de Oca. Ese es el video que se hizo viral todo este fin de semana. Ahí viene la fecha, el 6 de septiembre, el sábado 6 de septiembre. Esta joven quiso reventar el evento de Fernández Noroña ahí, llamándolo misógino. Le dijo varios calificativos muy pésimos y ahí dijo esa mentira de que le dijo a Lili Telles, Fernández Noroña, que se callara, que mejor se fuera, que no servía para debatir, sino que servía para lavar los trastes. Un comentario misógino totalmente inventado. No hay, repito, no hay ningún registro, no hay ningún video, ningún audio. Fernández Noroña, al escuchar eso, pues sí se le nota bastante molesto y le pide a la joven que cite de dónde está sacando esa información. Pues no da ninguna cita, al revés. La actitud de la chica desde el momento en cómo hace la pregunta, sí se me hizo bastante prepotente la chica en cómo se condujo. No tuvo ningún respeto en principio para el senador Fernández Noroña, o sea, por la investidura de senador de México. Pues no, tampoco es cualquier persona, pero y tampoco tiene por qué ser más que otros. No estoy diciendo eso, sino que merece un respeto por ser senador también. Y aparte también otro motivo por los cuales merece respeto es porque ya está bastante grande Fernández Noroña. Creo que ya es una persona adulto mayor, ya tiene más de 60 años y la joven pues está joven, ahí pueden verla. No sé, no tiene más de 22, 23 años. Está muy joven, entonces sí merece un respeto Fernández Noroña por ser senador y otra por la edad. Si al menos la chica no respeta la investidura de senador, que le dé igual, como habrá muchas personas que les pueda dar igual que sea senador o no, pero al menos por la edad debió de respetarlo. Y no se nota, noten el tono de cómo se conduce. También, pues lógico que Fernández Noroña se molesta en ese momento, al momento de escuchar. Cualquiera nos molestaríamos. Yo pienso que ustedes, yo, en cualquier momento de escuchar una mentira, pues al menos levantaríamos la voz para decir, oye, a ver, ¿de dónde estás sacando esa información? Dímelo. Y así se lo hace ver Fernández Noroña. Vamos a escuchar este momento. Buenos días, licenciado. Yo soy Victoria Montes de Oca Castañeda, estudio en la UAM Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad.
si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Téllez: tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer? Vean, ahí hasta noto una ligera sonrisa de la chica al estar afirmando esto. Noroña ahí pues ya se mete y interrumpe, pues se molesta, lógico, está diciendo una mentira la joven, pero noten que tiene ahí una ligera sonrisa esta joven. Ahí pueden notarlo, miren, al momento de decir esa mentira, ahí justo en ese momento, hablando de lo que dijo de Lili Téllez supuestamente, pero noten esa sonrisa, esa pequeña sonrisa que se le puede notar ahí, vean. Sí, tiene las cejas levantadas, aquí pues como que está sorprendida, pero veanle la boca hace como un ligero gesto de gesticular alguna minúscula sonrisa. Vean ahí. Siento que sí estaba disfrutando esa mentira y no dejó tampoco hablar al Fernández Noroña. Ahí lo interrumpe de pedirle de dónde sacó esa mentira. Vamos a escucharlo nuevamente y pongan atención a esa parte. Buenos días, licenciado. Yo soy Victoria Montes de Oca Castañeda, estudio en la UAM Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo tengo una pregunta para usted. No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el respeto a la mujer, la equidad. Si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Téllez: tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener de la mujer? No, esperen. A ver, compañeros, nada más una cosa, no faltes al respeto. Vean, sí, tiene una sonrisa ahí al momento también cuando agacha la cara, vean. Y luego la actitud, esa actitud que tiene ahí en ese momento se me hizo bastante prepotente de esta joven. Sí, no esperen. A ver, compañeros. Vean, ahí tiene una sonrisa. Ahí tiene una ligera sonrisa la joven y ahorita que se agacha también, vean. Nada más una cosa. Vean. No faltes Pésimo. al respeto y no le voy a faltar al respeto a la compañera. No sería la primera vez que lo haga. Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave. Compañeros, solo le voy a pedir una precisión. Que por favor cite de dónde saque esa frase que dice que yo dije. Es lo único que le voy a pedir. Me parece que es algo correcto. Punto. Sí, salió en todas las noticias. Pues si usted lo dijo, no sé dónde está lo incongruente o por qué me pregunta. Si usted fue el mismo que lo citó, el mismo que lo dijo, por eso yo ahorita se lo estoy citando. Entonces... Pésimo. Y todavía dice que se atreve a decir que es verdad, que salió en todos los medios. Pues ¿qué medios son los que ve? Eso seguramente ve todos estos medios mentirosos que siempre están señalando a Fernández Noroña, que siempre están golpeteando a los aliados de Morena, en específico a Noroña. Esos son los medios que ha de ver, porque se la pasan mintiendo todo el día esos medios, todo el día, toda la noche, un día sí y al otro también, todos los días. Y luego dicen que no hay libertad de expresión cuando se la pasan mintiendo todos esos medios. Pésimo. Y esto pasa precisamente, y sí molesta, también a mí me molesta en lo particular, porque eso pasa porque la gente sigue viendo esos medios mentirosos, Milenio, Radio Fórmula, Latinos, TV Azteca, Televisa, Atypical, ahí sale mintiendo todos los días. Una vez dijo Alarraqui que, ¿cómo dijo? Se hacen ricos mintiendo o algo así, una calumnia así, pésimo. No vale la pena ni recordar a esos tipos, pero Loret con sus montajes, Ciro Gómez Leiva todos los días mintiendo, Azucena Oresti golpeteando, o sea, los Pedros Ferriz en las redes sociales, en X, antes Twitter, todos los días golpeteando, o sea, Proceso, Reforma, no, un sinfín, los libros de Anabel,
de la Vera Hernández, que la acaban de demandar y perdió una demanda precisamente por su libro, no recuerdo, su libro de las mujeres de los narcotraficantes, del narco, algo así. Pues le metieron una demanda y al fin ya le lograron ganar, porque todos sus dichos son de fulanito me dijo, un testigo protegido que no puedo decir me dijo, o sea, eso toman. Y aquí está el ejemplo con esta joven, aquí está el ejemplo de cómo idiotizan a la gente al grado de afirmar, al grado de afirmar una mentira, o sea, hasta dónde llegan. Esto es lo que pasa por informarse con estos medios chayoteros. Yo siempre he dicho que pueden ver a todos estos medios lacras, mentirosos, pero hay que conocerlos, hay que saber, hay que ver cómo son, cómo mienten todos los días. Los pueden ver, pero no se queden con esa sola opinión. Vean otros medios, hay que leer, hay que informarse un poquito más. Ahora están las redes sociales, gracias a Dios, están las benditas redes sociales y hay más personas, ciudadanos o periodistas profesionales, un sinfín de gente que ahorita está hablando en redes sociales que pueden informar incluso mejor que los medios, esos medios grandes de comunicación que lucran con la mentira. Se han hecho muy millonarios todos esos medios a base de mentir al pueblo durante años. Pésimo. Al día de hoy, con las benditas redes sociales, hay más gente que está opinando de todo esto, la verdad. Por eso, yo digo, pueden elegir el medio que ustedes gusten. Si quieren ver a estos medios chayoteros, véanlos, pero formúlense un criterio. Pueden ver otras opiniones también de otros periodistas, incluso profesionales. No digo que me vean a mí o que me crean, ¿no? Pero formúlense un criterio que no se queden con una sola opinión de una persona, a menos de los opositores, de estos chayoteros que siempre mienten como respiran. Pero esta chica, pues, fíjense, se quedó con la creencia de que es verdad eso que está diciendo y no hay registro. Yo me metí a ver, muchas personas han estado revisando, no hay ni un solo video, ningún solo audio, una estenografía del Senado donde Fernández Noroña le haya dicho a Lili Téllez eso que comentó la chica. No hay ninguna prueba de eso. Y pésimo que esta chica siga con ese mismo golpeteo. Por eso muchos la están criticando como Lady Mentirosa, la están criticando de que está mandada o está manipulada por Azucena Oresti o estos medios de chayoteros, que eso no me consta, pero es lo que comentan todos en redes sociales. Ustedes pueden meterse, es público todo eso. Pero sí, me queda muy claro que la doctrina de la derecha es la hipocresía y lucran con la mentira. Pésimo que esta chica difunda. Todo su argumento se cae precisamente por esto, porque si bien ahorita la otra parte, ahí vamos a la mitad del video, pero en la otra parte critica a Fernández Noroña por este tema de la casa, que sí, yo en lo personal ahí sí estoy de acuerdo. Se contrapone, el principio de la austeridad se contradice con todo lo que están haciendo ahorita muchos líderes de Morena. Esa casa de 12 millones de pesos no es nada austero, pero también hay que ver, Fernández Noroña no solamente tiene el sueldo de senador, sino que también tiene otros ingresos. Él también transmite en YouTube y aquí pues esta plataforma paga por los videos, paga por las vistas que podamos tener, por las vistas, por los videos, por el tiempo que pueda ver la gente, por los anuncios. O sea, esta plataforma y aparte las donaciones todavía. Entonces sí hay varios ingresos que tiene Noroña y eso hace que tenga la posibilidad. Es uno de los, pues puede decirse, youtubers más vistos de la política, que pues recibe dinero de esta plataforma que es totalmente ajena, es incluso estadounidense, no es de aquí de México, pero sí se contradice bastante ese tema. Pero insisto, se cae el argumento de esta chica precisamente por esta mentira. Es lo que pasa, es lo que les comentaba hace un momento.
es lo que pasa con todos los opositores, que si bien pueden tener una crítica, una queja válida hacia la Cuarta Transformación, o en este caso la chica contra Noroña, pero su argumento se cae por las mentiras que difunden, por todas las calumnias, aparte de la corrupción que tienen los prianistas, pero sobre todo por las mentiras que difunden, se caen sus argumentos, no tienen calidad moral para argumentar o para criticar partiendo de una mentira. Eso es lo que aquí se critica bastante y también es lo que yo critico. No me meto con la chica, no me meto tampoco si es mujer o no, bien pudo haber sido un joven, un hombre, y incluso se le estaría criticando también la mentira. O sea, eso es lo que hay que ver y analizar esa parte. No es el hecho de que tampoco sea mujer, porque ya muchos están diciendo, no, es que es mujer, es misógino. No. Es esa parte. Bien pudo haber sido un hombre y si hubiera dicho una mentira, igual se le estuviera criticando por la gente. Ahorita la verdad que sí causa gran indignación. Sobre todo a Noroña, les digo, traen un golpeteo constante. A muchos podrá caerles bien o podrá caerles mal, pero hay un golpeteo constante por parte de la oposición. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia? Igual, yo también me pregunto, yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, ¿no? Todos tenemos derecho a una buena vida. Lo que me cuestiono o lo que me pregunto es entonces dónde queda lo que tanto habla su partido, lo que tanto habla su presidente Andrés Manuel y ahorita su presidenta Claudia de la austeridad, ¿no? En lo que se basa su partido, que es la austeridad. ¿Dónde queda? Porque si usted no dijera y su partido no mencionara a cada rato la austeridad y criticara tanto a los demás partidos, yo diría, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a la vida que quiera, pero simplemente no puede venir a decir de eso de la austeridad si no lo hay, si en su partido no lo hay y nada más se la pasan con mentiras y con incongruencias, porque su partido en eso se basa, en incongruencias. Entonces, no sé si me pueda dar una respuesta o se va a salir por la tangente. Miren, ahí esa parte de lo que la chica critica sí está bien. Esta parte de que no hay congruencia en la austeridad que pregonan todos los morenistas. Hay muchos líderes morenistas ahorita que se están descarrilando bastante y terriblemente. Se contrapone con ese mensaje de la austeridad. La verdad, como les dije, una casa de 12 millones no tiene nada de austeridad en eso. Y Fernández Noroña, aquí en esta parte, ahorita les voy a mostrar la respuesta de Fernández Noroña en este punto. Pero él dice que una cosa es la austeridad pública y otra cosa es la austeridad personal y él no tiene pues ninguna obligación de ser austero y eso me parece bastante mal. Pero también hay gente que confunde la austeridad con pobreza y no, tampoco es así. O sea, se van como los extremos. Yo creo que ni siquiera se dan cuenta cómo se falta el respeto en un intercambio. Cuando yo digo un momento, yo le pido comedidamente a un... Ahí Noroña como que se regresó un poquito, se regresó al inicio de la pregunta de la joven, cuando le pidió ese momento y ahí se escuchó que todos empezaron a exaltarse. Y no, o sea... Noroña pidió de dónde estás sacando, cuál es tu fuente, de dónde estás sacando esa información, porque es mentira. O sea, nunca lo dijo Fernández Noroña, ese comentario a Lili Telles. Una persona que precise su acusación, aguanta la pregunta, respeta, solo le estoy pidiendo que me diga cuál es su fuente. No tiene fuente. Lo que dijo es una mentira. Lo que repite es lo que dicen los medios en contra mía. Se ríe, pero es una mentira. La reto a que pruebe que yo dije lo que dice que dije. Y es muy sencillo. Pues sí, no hay. Pero es lo que pasa por ver esos medios. Por eso les dije hace un ratito, eso es el resultado de ver esos medios chayoteros, todos los que les nombré hace un momento. Ese es el resultado de enajenarse viendo Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, o sea, todo el día están mintiendo, mezclan
Mezclan verdades con mentiras, retuercen, tergiversan la verdad. Es muy terrible, pésimo. De 2 o 3 verdades que dicen, 10 son mentira, y luego aparte la verdad que dicen la tergiversan, la retuercen, la acomodan. O sea, pésimo, pésimo. Por eso hay que analizar lo que dicen los medios. No hay que quedarnos con una sola opinión. Hay que ver distintas opiniones. Como les dije, ahorita están las benditas redes sociales, que hay infinidad de medios donde podemos informarnos. Es ya el que ahorita no se quiere informar, que quiera vivir engañado, es el que ya eligió vivir así. Puede ir a las versiones estenográficas de las sesiones de la Cámara de Senadores. Eso es lo que les comentaba hace rato, las versiones estenográficas ahí del Senado, y también de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se va registrando ahí palabra por palabra todo lo que van diciendo, y no hay ninguna sola evidencia de ese comentario de la chica. Y ahí está lo que yo digo. Nunca le he dicho a María Lili del Carmen Telles García lo que ella dice que yo le dije. Yo crecí entre mujeres. Yo crecí con mi abuela materna. Era una indígena náhuatl que tenía la primaria terminada. Ella hubiera sido una excelente profesionista, pero era mujer, era pobre, era indígena y era huérfana. Tenía cerrados todos los caminos. Una mujer listísima, más lista que el hambre. Y ella se empeñó en que yo fuera a la universidad. A mí no me gustaba la escuela, me aburría, me parecía horrible. No me gustaba nada. Yo estoy convencido que hay que cambiar la educación, que debe ser liberadora. Bueno, y estudié. Sí, ahí habla un poco de ese respeto que le tiene a las mujeres. Él creció con varias mujeres, su mamá, ahí ya lo escuchamos. Entonces, este fue el momento en que Fernández Noroña le responde a esta chica, donde él dice... hace esta separación entre la austeridad pública, la austeridad personal, y sí me llama a mí también mucho la atención ese punto. Es un foco rojo para mí el hecho de que Fernández Noroña diga de que él no es austero, no tiene la obligación de ser austero. Y yo ahí difiero, así como diferí con él en el tema de los plurinominales. Para mí los plurinominales deberían de desaparecer ya, no reducirlos ni a que fueran poquitos, no quitar a todos los plurinominales, la verdad. Pero esto que dice de que él no tiene por qué ser austero, me llama mucho la atención. Por eso votamos por Morena. Yo por eso voté en gran parte, por varias cosas, por Morena, pero uno de esos principios es la austeridad. Yo estoy cansado de haber visto a todos esos gobernadores, a todos los presidentes neoliberales vivir en la opulencia, de derrochar todo nuestro dinero, del dinero que el pueblo contribuye con sus impuestos, que se lo gastaban en pendejadas, en tonterías, y disculpen la palabra, pero yo estoy cansado de eso. Y que salga Noroña a decir que él no tiene por qué, cuando es un servidor público, es un senador. O sea, si yo estoy hablando hace rato de que un senador merece un respeto, también Lili Telles por ser senadora, no por la parte de que es traidora a la patria. Por ahí un traidor no merece respeto, pero sí por la investidura de senadores. Entonces, si hablo de eso, pues debería de darse a respetar Fernández Noroña y no ir en contra de la voluntad del pueblo. O sea, esa parte de la austeridad es muy polémica, la verdad, porque les digo, muchos confunden la austeridad con la pobreza, y no, partiendo de ahí, no, yo siento que los servidores públicos hacen un trabajo, y como cualquier mexicano, cualquier persona que trabaja, pues su trabajo merece ser retribuido, merece tener un sueldo. Y ese sueldo, pues del servicio público sale, sí, del erario, sale de las contribuciones del pueblo. Y muchos dicen, es que de lo que yo doy, de ahí sale tu sueldo. O sea, y ya por eso, pues deben de hacer lo que el pueblo diga. Pues sí y no. No, porque, como les digo, hacen un trabajo como cualquier persona que trabaja, y merece ser remunerado, merece tener un sueldo. Entonces, ese sueldo
que tienen ellos, pueden hacer lo que quieran con su sueldo, pueden comprar, viajar, lo que quieran. Para mí, yo no me opongo a eso. Sí me opongo a que el dinero que tiene que ser dirigido al pueblo, que deba ser en beneficio del pueblo, llámese obras de infraestructura, apoyos al campo, los apoyos sociales, salud, seguridad, o sea, todo ese dinero que va para esas áreas, para mejorar, para la infraestructura, que va para servir al pueblo, cuando ya se gastan ese dinero, ahí sí, en eso sí yo me opongo totalmente. Cuando se enriquecen ilícitamente, se roban ese dinero, como lo hacían antes estos líderes campesinos de Antorcha, no sé qué, o sea, todos esos que el gobierno les daba el dinero a esas organizaciones para que ellos lo distribuyeran en los campesinos y al final de cuentas se lo terminaban robando. AMLO quitó todo eso. Eso ya también es otro tema aparte. Pero pues se enriquecían con dinero que iba hacia el pueblo, en beneficio del pueblo. Eso es en lo que yo sí estoy en desacuerdo, en total desacuerdo. Pero si ellos hacen un trabajo, pues merecen ser retribuidos por lo que hacen. Ya eso es independientemente si trabajan o no, eso ya es otro tema. Pero como servidores públicos merecen tener un sueldo, porque hay que ser sinceros, nadie trabaja gratis. O tú que me estás viendo, ¿trabajarías gratis? ¿Trabajarías todos los días gratis durante todos tus años? Yo creo que nadie trabajaría gratis. Entonces sí merecen tener un sueldo, pero ya el hecho de que se gasten, como les digo, esa diferencia de dinero que va, una cosa es el dinero que va para su sueldo y otra cosa es el dinero que tiene que distribuirse entre el pueblo. Ahí sí, eso es lo que debemos de analizar, pero muy mal que Noroña diga esto. No da para lo que yo tengo material. Me tienen que hacer austeridad personal. Y luego va más lejos y dice que un hijo del pueblo no tiene derecho a nada. Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. La austeridad personal. Y luego va más lejos y dice que un hijo del pueblo no tiene derecho a nada. Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras. Decía Juárez, la justa medianía que da tu ingreso como funcionario público. Y yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable y yo tendré que explicar ante el juez de dónde estoy sacando los recursos. Mientras yo viví y sigo viviendo en una vecindad en el centro histórico, eso les parece bien. Eso les parece bien. Yo debo vivir en una vecindad en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero yo, presidente de la Cámara de Senadores y senador de la República, ni se me ocurra vivir en un lugar que no sea la vecindad del centro histórico. ¿Se dan cuenta del racismo y el clasismo que esto significa? O sea, es inconcebible. Nadie critica mis camisas mexicanas. Son caras. Nadie las critica porque son de indio. ¿No? Pero no se te ocurra tener una camioneta Volvo. Nadie se cuestiona que, por ejemplo, como presidente de la Cámara de Senadores, yo no tenía vehículo. Yo puse mi vehículo al servicio de la tarea pública. Tiene 91,000 kilómetros y no lo uso para padrotear. Lo uso para el trabajo permanente. No hay una sola persona Yo fui diputado federal por Iztapalapa 3 veces. Estoy yendo a las asambleas de los comités de bases por sección electoral. No hay una sola persona que me diga, oye, ¿dónde vives? Oye, ¿qué vehículo traes? Porque el pueblo de México lo que quiere es hombres y mujeres comprometidos. Lo que está harto el pueblo de México son fantoches. El tipo, un joven de 31 años, trae un reloj de 3 millones de pesos. ¿De dónde? ¿De dónde ese diputado federal? ¿De dónde Alejandro Moreno tiene una casa de 300 millones de pesos? Pero a nuestra joven compañera Victoria eso no la despeina. No, pinche Noroña, ¿cómo se le ocurre? Querer tener una casa en Tepoztlán. O sea,
¡Qué ínfulas de este tipo! Austeridad personal. Es verdad, de esa parte, es que es lo que les digo. Yo no estoy peleado con el hecho de que por su trabajo reciban una remuneración los servidores públicos y que con ese dinero hagan lo que ellos quieran, están en su derecho, como cualquiera tenemos derechos y trabajamos y recibimos nuestro sueldo, hacer de nuestro sueldo lo que queramos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se enriquezcan con el dinero que va exclusivamente para el beneficio del pueblo. Como les decía, en obras de infraestructura, en seguridad para el campo, no sé, apoyos sociales, o sea, que tomen ese dinero y se enriquezcan, eso sí es lo terrible, lo pésimo que no deberían de hacer, pésimo, pero pues también es lamentable esto, o sea, por ejemplo, a Alito Moreno no he visto una investigación así completa conforme como le han estado sacando a Noroña. Del tema de la casa de Alito, o sea, de cómo se ha enriquecido también. Son muy cínicos e hipócritas, la verdad, los opositores. Pues ahora la chica Victoria, esta chica a la que en redes sociales ya la llaman Lady Mentirosa, por lo que hemos venido comentando, al mero estilo de la derecha, al mero estilo de los opositores, de los neoliberales, del PRIAN, del PRI, del PAN, del extinto PRD, a ese estilo de todos estos cínicos e hipócritas, ahora sale a llorar y a victimizarse y a seguir mintiendo también, porque en este video que les voy a mostrar, dice que solamente hizo una crítica constructiva basada en la congruencia, lo cual también es otra mentira completamente, como pudieron ver en el video anterior. No fue una crítica, fue una acusación directa. Lo tachó a Fernández Noroña de misógino, partiendo de una mentira, de algo que ella no verificó. Entonces, sí es una total incongruencia por parte de ella y partir de una mentira de algo que no tiene sustento. Vamos a escucharlo. Mexiquense. Después de haber participado en un foro con el senador Fernández Noroña y expresar mi opinión, me he convertido en víctima de una ola de ataques, burlas y acoso en redes sociales. Es doloroso ver cómo por el simple hecho de hablar, de cuestionar y de pensar diferente, se me señale. No la están señalando por eso, la están señalando por la mentira que soltó. O sea, no hay una sola evidencia de eso, no hay un video, repito, no hay un audio. Ella en ese momento no citó su fuente, dijo, salió en todos los medios. ¿En qué medio salió? No dijo, oye, y en este video lo acabo de sacar, apenas, tampoco explica eso. O sea, insiste, por eso les digo, insiste con esa mentira y aparte de victimizarse. Pésimo. Y se me ataque de esta manera. No soy figura pública, con poder. Soy un estudiante, una joven que trabaja socialmente en su comunidad y que solo quiso alzar la voz. Quiero dejar claro que no busqué la confrontación en ningún momento. Mi intervención fue una crítica constructiva, basada en la congruencia, valor que considero esencial en la política. Soy Victoria Montes de Oca. Pues no, tampoco hay nada de congruencia, la verdad, en criticar o denostar a otra persona partiendo de una mentira. No. Siento que hay que hacerse responsable, la verdad, tenemos que hacernos responsables todos. Yo también aquí me traigo yo mismo a la conversación, porque aunque ella está joven, yo siento que ya está en edad para hacerse responsable de lo que dice. Dice que lo único que hizo fue alzar su voz para hacer una crítica constructiva basada en la congruencia. Pues no, hay que hacerse responsables de eso y de confirmar, de corroborar la información. Lo que dijo ella no tiene sustento, lo que dijo ahí en esa conferencia fue una total mentira
Eso es lo que se le critica, es lo que ha causado indignación. Y como pudimos ver en este video que sale a victimizarse y a llorar, con una actitud diferente al del video, ya no se ríe aquí, ya no tiene esa ligera sonrisa. Pero yo también aquí, por ejemplo, yo soy un ciudadano que aquí en este medio, aquí en YouTube, también alzo mi voz. Muchas veces lo he dicho porque hice este canal, alcé mi voz también, sobre todo en ese tiempo cuando estaban las campañas de los opositores en redes sociales contra AMLO de narcopresidente y todo eso, que elevaban los hashtags sin ninguna prueba, y hasta la fecha nunca hubo ninguna prueba contra AMLO, no la ha habido, no la hay. Fue que yo alcé también mi voz en ese tiempo para desmentirlos, a todos los que iban diciendo. Yo ya estaba cansado, la verdad, todos los días de ver eso, que decidí ponerme en acción y hacer algo. Por eso hice este canal también, para alzar mi voz. Y estoy aquí en YouTube hablando de todo esto, y mi intención no es mentir. Es por eso, desde el principio confirmo toda la información, veo varios medios, reviso, investigo. No soy un periodista ni un investigador profesional, soy un ciudadano como tú, común, normal, y platico aquí como si estuviera platicando con mis amigos, con mis familiares, de todo este tipo de noticias. Y hasta que yo confirmo la información, que ya reunió y ya validé que sea real la información, ya es cuando yo doy mi opinión aquí. O que hay un video, un papelito en mano, como dice Campechaneando, con papelito en mano. Pero siempre que haya un video, un audio, y también hay que estar atentos con eso de la tecnología, hay que estar muy atentos porque ahorita hay muchos videos falsos. No, ella lo sacó desde sus redes personales. Pues hasta que yo confirmo la información es que ya doy mi opinión, mi crítica de las noticias, de los eventos o sucesos que van sucediendo en el transcurso del día. Pero en algún momento yo también sé que me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto, sino el que tire la primera piedra, el que sea perfecto, como decía Jesús. Pero sé que me puedo equivocar, y si en algún momento sucede eso aquí, puedo aceptar mi error y ofrecer disculpas si me equivoqué en dar alguna información o algo. Pero hay que reconocer los errores. También hay una frase de reconocer los errores, también es de las personas grandes. Hay que ver nuestros errores. Pero aquí esta joven ni siquiera en este video que acaba de sacar, donde se hace la víctima, que porque ya está siendo atacada, pues es que causó mucha inconformidad. No pide ni siquiera disculpas por haber dicho esa mentira. O sea, y tampoco dice, si ella insiste que no es mentira, pues de dónde sacó esa información. O sea, nada, no muestra una prueba de todo eso. Por el contrario, sale a victimizarse, pobrecita de ella, que la están atacando mucho, nomás porque pues dijo una mentira, dijo una mentira del senador Noroña. Si todos la atacan, pues no sé, si a Noroña todos lo están atacando, hasta los medios, pues qué más da, no sé, eso haber dicho, qué más da si yo lo ataco así. Pues no, está pésimo eso que hizo, la verdad. Y ojo, es lo que les digo, no se trata de que sea mujer o no. Bien pudo haber sido un hombre. Aquí lo que se critica es la mentira. Eso es lo que yo critico, la mentira. De causa indignación, la verdad, molestia, señalar a alguien de una mentira. O sea, es pésimo todo eso, lamentable. Pero bueno, por eso yo les pido a todos ustedes que me están viendo, infórmense bien. No hay que quedarse con una sola opinión. A todos los mexicanos y mexicanas que me ven, no hay que quedarse con una sola opinión. Hay que, incluso como les dije hace rato, no, ni siquiera a mí me crean. Yo me puedo equivocar también, pero sí hay que investigar. Ahorita están las redes sociales, cualquiera se puede meter y ver. Hay que buscar las pruebas, las evidencias de lo que están diciendo. No se queden con una sola opinión. Al menos pregúntense
el porqué de las cosas, por qué lo está diciendo tal persona, cuál es el verdadero fondo de lo que están diciendo. Analicen lo que dicen los políticos, eso yo los invito, porque siempre busquen las pruebas, pero que sean pruebas fidedignas, reales, contundentes, que no deje cabida a dudas, porque no como esas pruebas de esa periodista Anabel Hernández en sus libros mentirosos, en sus obras ficticias, que lo toman como verdad de los opositores. Pésimo. Ella nada más escribe de que fulanito de tal dijo, fulanito de tal dice, o sea, no, nunca da una prueba real de sus dichos. Y pues siempre busquen la verdad, hay que analizar las cosas, hay que razonar las cosas de lo que están diciendo. Siempre he dicho que, y lo sigo diciendo en todos mis videos, hay que fijarnos en las acciones de los políticos, no tanto en lo que dicen, porque dicen muchas cosas, pero en lo que dicen, muchas veces dicen una cosa y luego terminan haciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo siempre he dicho que las acciones hablan más que las palabras, entonces hay que fijarnos bien en lo que hacen las personas, no tanto en lo que dicen. Y esta chica aquí, la verdad, no investigó, no analizó si lo que iba a decir era verdad o no, o era mentira. Eso para mí es una irresponsabilidad, sea joven o sea mujer o no, hubiera sido hombre, dar igual, pero es una irresponsabilidad acusar a alguien con una mentira, con una calumnia. Eso es lo terrible y pésimo, que salga a victimizarse en lugar de pedir disculpas. Eso es lo que está terrible, doblemente terrible. Se comporta como una opositora, la verdad. Así se comportan los opositores, cínicos, mentirosos, calumniadores. Les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan. Y cuando les toca a ellos, salen a decir, pobrecitos de ellos. Pésimos los opositores. Pero bueno, déjenme sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chequen mis demás videos. Voy a dejar aquí los links de los videos que les dije. Compartan estos videos. Los hago con mucho cariño, con mucho gusto, con todos ustedes, tratando de que ponga mi granito de arena en que alguien pueda razonar, que alguien pueda analizar las cosas. Si contribuye un poquito a que una sola persona pues analice en lugar de creerse todas las mentiras de los opositores, con eso para mí ya me doy por pagado. Aparte de lo que aquí puede pagar YouTube, porque nadie me paga por hacer esto, la verdad, nadie ni nada. Nos vemos en el siguiente video. Pasen un excelente día. Bye.